¿Alguna vez hemos visto uno de estos saltos en baloncesto que parecen desafiar la gravedad? O un cambio de dirección en fútbol rapidísimo, que deja al defensa totalmente clavado. Y te preguntas, ¿pero cómo es posible? ¿Cómo se consigue esa explosividad? Bueno, pues parte de la respuesta que a mí me parece fascinante está en un mecanismo que tenemos incorporado en nuestro propio cuerpo. Vamos a meternos de lleno en el reflejo miotático. Ese que bueno que también se llama reflejo de estiramiento. Y para entenderlo bien, nos vamos a apoyar en un análisis bastante completo sobre fisiología y de aporte que la verdad lo explica muy bien. Nuestra misión aquí podríamos decir es desentrañar qué es exactamente este reflejo, cómo funciona a nivel nervioso y muscular y sobre todo por qué es tan importante para la potencia en deportes que exigen acciones explosivas. Pienso en baloncesto, atletismo. Claro, vamos a ver cómo algo que empieza siendo un mecanismo de protección se puede convertir en una herramienta para generar más fuerza. Vamos a desengranar esto precisamente en un viaje súper interesante. La verdad nos lleva desde la neurología más básica, casi instintiva, hasta, bueno, las cimas del rendimiento deportivo. Vamos a ver cómo el cuerpo de forma muy inteligente reutiliza sus propios sistemas de seguridad, sus alarmas, para potenciar la acción del movimiento. Entonces, para empezar por el principio, para poner las bases, ¿qué es exactamente este reflejo miotático? La documentación lo define como una respuesta automática. Por eso, ¿qué significa en la práctica? Pues significa que es una contracción del músculo que ocurre sin que nosotros lo decidamos conscientemente. Pasa porque involuntariamente. Involuntaria sucede cuando un músculo se estira de forma muy brusca y muy rápida dentro de cada músculo. Tenemos unos sensores súper especializados que se llaman usos musculares. Son como pequeños vigilantes, ¿sabes? Que están ahí constantemente, midiendo cómo de largo está el músculo y sobre todo la velocidad a la que cambia esa longitud cuando detectan un estiramiento repentino. Uno que podría ser peligroso. Estos usos mandan una señal nerviosa a una velocidad increíble, directa a la médula espinal, o sea, comunicación casi instantánea. Y la médula espinal, que actúa como un centro de mando rápido, sin necesidad de consultar al cerebro ni nada, procesa esa señal y envía inmediatamente una orden de vuelta, una orden directa al mismo músculo que se estiró. Si la orden es clarísima, contráete. Y el músculo pues obedece de forma involuntaria, claro. La función original, la primordial de todo esto es puramente protectora. Evitar que ese estiramiento tan brusco cause un desgarro, una lesión en las fibras. Es como un freno de emergencia natural del cuerpo. Eso me recuerda inmediatamente al ejemplo clásico que menciona el material, el que yo creo que casi todos hemos visto alguna vez. No el del médico seguro, si cuando el médico te da ese golpecito con un martillo justo debajo de la rótula en el tendón y la pierna se dispara sola hacia adelante sin pensarlo. Ese es el ejemplo perfecto. El golpe estira de forma brusca el tendón y por tanto estira también el cuádriceps, el músculo grande delante del muslo. Claro, el uso muscular del cuádriceps detecta ese estiramiento, manda la señal a la médula y la médula ordena la contracción del cuádriceps y ¡pum! La pierna se extiende. Ahí lo tienes, el reflejo miotático en su forma más pura, más observable. Mecanismo de protección clarísimo. Pero aquí es donde, como decíamos, la cosa se pone realmente interesante. No porque en el deporte este sistema de seguridad parece que se transforma en algo más, pasa a ser un aliado para el rendimiento, efectivamente. Y eso es lo fascinante. Aquí como un mecanismo diseñado para prevenir daños, de repente se convierte en una herramienta para mejorar la potencia, la velocidad, incluso la coordinación. Ya no es que cambie el mecanismo en sí, sino que el entrenamiento y la técnica deportiva aprenden a aprovecharlo, a sacarle partido a los materiales que hemos visto. Dan ejemplos muy claros.
de esta adaptación funcional. Se menciona mucho el baloncesto, por ejemplo, al saltar a por un rebote o al hacer una cinta súper rápida para irte de un defensor o esos cambios de dirección tan explosivos para ir a canasta como interviene ahí el reflejo. A ver, piensa en la acción de saltar, justo antes de impulsarte hacia arriba. El jugador que hace flexiona rápido las rodillas y la cadera. Se agacha un poco sin la preparación, exacto. Ese movimiento rápido estira los músculos principales que van a intervenir en el salto. Los cuádriceps, los gemelos, bueno, varios. Ese estiramiento veloz es la señal que alarma para los usos musculares. Peligro. Bueno, estímulo rápido. Entonces se activa el reflejo miotático y la contracción que viene justo después, la que impulsa el salto, es más potente de lo que sería sin esa activación refleja. Es como si el músculo recibiera una ayuda extra, ¿sabes? Una potenciación de su capacidad. Justo en el momento clave es como precargar el músculo. Entonces, como tensar un muelle antes de soltarlo. En cierto modo, se aprovecha la energía elástica que se acumula durante ese estiramiento y además se le suma el impulso nervioso extra del reflejo. Es un 2 por 1, digamos. Y esto, claro, no es solo del baloncesto. Piensa en atletismo, sobre todo en velocistas o en un futbolista que sprinta cada zancada. Implica un ciclo rapidísimo de estirar y acortar los músculos de la pierna. Los análisis indican que el cuerpo usa de forma súper eficiente el reflejo miotático en cada apoyo para maximizar la fuerza contra el suelo, optimizando la propulsión. Es como si en cada paso hubiera un pequeño rebote natural, un rebote potenciado por este reflejo. Y el material que tenemos destaca que hay un tipo de entrenamiento diseñado específicamente para exprimir al máximo este mecanismo, la pliometría. Podemos profundizar un poco ahí, desde luego. La pliometría es en esencia un método de entrenamiento que busca precisamente eso, mejorar la capacidad del sistema neuromuscular para usar el reflejo miotático y la energía elástica que se almacena. Se basa en lo que llamamos el ciclo estiramiento-acortamiento. O sea, por sus siglas, seguro que hemos visto ejercicios pliométricos 1000 veces. Y los saltos, no saltos de todo tipo al cajón, sobre vallas pequeñas, saltos continuos y los famosos drop jumps, que es dejarse caer en altura y nada más tocar el suelo, saltar hacia arriba, lo más alto y rápido posible. O incluso lanzamientos de balón medicinal con rebote. Todos buscan optimizar ese ciclo. ¿Y cómo funciona exactamente ese ciclo? El análisis lo desglosaba en fases, ¿verdad? Si lo detalla muy bien, son 3 fases que ocurren en cuestión de milisegundos. Rapidísimo. A ver, primero la fase excéntrica. Aquí es donde el músculo se alarga, pero mientras está generando tensión, imagina cómo aterrizas un instante después de un salto o cuando bajas en la sentadilla. Antes de saltar, el músculo actúa como un freno, absorbe energía mientras estiras, ¿vale? Frenada y estiramiento. Eso en un segundo. La fase de amortiguación. Esta es la fase crítica. El momento clave es la transición entre el estiramiento y el acortamiento. Una pausa minúscula, casi imperceptible, la transición. El músculo deja de alargarse y se prepara para cortarse. Es casi como un instante isométrico, pero súper corto. Aquí es donde la fisiología tiene que actuar a toda velocidad. Ella. Y tercero, la fase concéntrica. Esta es la acción explosiva. El músculo se acorta con toda fuerza posible para producir el movimiento que queremos, el despegue en el salto, el impulso en la carrera y la clave. Entonces está en esa segunda fase de la amortiguación. ¿Por qué es tan importante exactamente? La clave del éxito
de la biometría y donde el reflejo miotático juega su papel estelar es hacer que esa fase de amortiguación sea lo más corta posible, minimizarla. Cuanto más rápido, mejor. Cuanto más rápido sea ese paso del estiramiento excéntrico al acortamiento concéntrico, más intensamente se va a activar el reflejo miotático y esa activación refleja tan potente se suma la energía elástica que se ha guardado en los tendones y en el músculo durante la fase excéntrica. Claro, el resultado es una contracción concéntrica mucho más potente y rápida de lo que lograría solo con tu fuerza de voluntad. Es como dice la documentación y la verdad es que es una imagen muy buena como si tuvieras un resorte en las piernas. Almacenas energía y la liberas de golpe, potenciada por el reflejo. Es que la imagen es súper potente, sí, y muy clasificadora. Eso explica por qué este tipo de entrenamiento mejora tanto el salto vertical o la capacidad de reacción para un tapón en baloncesto o para cambiar de dirección de una forma fulminante. Claro, no es solo fuerza bruta, es la habilidad de usar esa fuerza de manera más rápida, más eficiente. Totalmente permite generar más fuerza en menos tiempo y eso es por definición la potencia muscular y es una capacidad que se entrena que se mejora específicamente con estos métodos. Y si conectamos esto con una visión un poco más general, saliendo un poco de la pura fisiología del músculo, el análisis sugiere que el reflejo miotático puede servir incluso como metáfora, como metáfora. El rendimiento deportivo en sentido más amplio, así es una perspectiva curiosa que plantea el material, si se puede extraer varias ideas, varias analogías. A ver, bueno, primero la idea de preparación y respuesta. Igual que el músculo se estira y se carga de energía antes de contraerse, con fuerza. Un atleta a menudo necesita una fase de preparación mental, táctica, física. Antes de su ejecución óptima, esa tensión previa, bien gestionada, precede a la explosión del rendimiento. La carga antes de la descarga. Algo así. El concepto de resiliencia. El reflejo no solo protege el cuerpo entrenado, aprende a usar esos estiramientos súbitos, inesperados, un contacto, un cambio de ritmo del rival, no como algo que te desestabiliza, sino como una oportunidad para responder con más energía. Aprovechar el imprevisto, aprovechar esa activación refleja, es una forma de convertir la adversidad momentánea en potencia reactiva como si ya la importancia del timing y el control, porque aunque el reflejo es involuntario, su contribución real al rendimiento depende de cómo el atleta, a base de miles de repeticiones y entrenamiento técnico, aprende a integrar esa respuesta refleja dentro de patrones de movimiento que sean eficientes y sobre todo en el momento preciso. O sea, no basta con tener el reflejo, no hay que no hay que saber surfear esa ola de activación muscular, ¿sabes? Para que sume, no, para que reste o te descontrole. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto en conjunto a donde nos lleva? Pues que esta tensión previa es estiramiento controlado, ya sea físico en el músculo o quizás incluso mental en la concentración. Si se canaliza bien, se convierte en una fuente directa de potencia. Esa es la idea central. Si no es algo a evitar, sino algo que hay que gestionar y aprovechar. Un principio de carga y liberación de energía que resulta fundamental para ser explosivo. El concepto y su importancia, cómo se lleva esto a la práctica en el día a día del entrenamiento, qué tipo de ejercicios se hacen. El material mencionaba cosas concretas, sí, el análisis profundiza bastante en las aplicaciones prácticas, todo destinado a potenciar este mecanismo reflejo y ciclo estiramiento. Se enfoca en varios tipos de ejercicios. Por ejemplo, por un lado, los ejercicios de saltos reactivos, que aquí vuelven a salir los drop jumps. El objetivo número uno es minimizar el tiempo de contacto con el suelo. Apenas tocas, arriba. Reaccionar rápido. Eso entrena directamente la velocidad de esa fase de amortiguación.
También se incluyen saltos continuos sobre vallas bajitas o buscando una sensación de rebotar rápido en el suelo o saltos subiendo a un cajón e inmediatamente bajando para volver a saltar. El foco siempre es la rapidez de esa transición. Estiramiento, acortamiento. Entiendo. Minimizar el tiempo en el suelo solo para maximizar la respuesta refleja. Y el retorno de energía, exacto. Luego están los drills de cambio de dirección. Son ejercicios diseñados para mejorar justo eso, la capacidad de frenar de golpe y acelerar en otra dirección con la mínima pausa posible. Los típicos ejercicios de conos, sí, o los suicidios en baloncesto. Este tipo de cosas entrenan a los músculos y al sistema nervioso a gestionar esos ciclos rápidos de estiramiento. La frenada y acortamiento, la nueva aceleración, en diferentes planos de movimiento, ¿vale? Y finalmente se insiste mucho en el trabajo técnico específico del deporte. Por ejemplo, en baloncesto practicar con cintas muy rápidas que impliquen un cambio de peso y dirección súbito, hacer paradas explosivas, las paradas en un tiempo seguidas inmediatamente de un tiro o una entrada a canasta, o trabajar situaciones de rebote ofensivo donde la capacidad de encadenar un segundo o tercer salto muy rápido es crucial. Se trata de aplicar los principios pliométricos directamente a los gestos técnicos importantes del juego, siempre buscando esa rapidez en la transición. Entonces, el reflejo mioptático es mucho más que un simple seguro antilesiones. Es como subraya el análisis que hemos revisado, un componente esencial, un puente, podríamos decir, entre la fisiología básica y la potencia, la explosividad que vemos y admiramos en el deporte. Entender cómo funciona y sobre todo cómo entrenarlo de forma específica y segura con métodos como la pliometría permite básicamente afinar el cuerpo, convertirlo en un sistema de resortes más eficiente, un sistema capaz de absorber energía durante el estiramiento y devolverla multiplicada en forma de potencia, de velocidad, de agilidad. Es un pilar fundamental del rendimiento en casi cualquier disciplina que requiera acciones rápidas y potentes. Y bueno, esto nos deja con una reflexión interesante, no para darle una vuelta a ver si este principio de que una atención o una carga bien gestionada puede generar una liberación de potencia superior. Es tan evidente a nivel muscular y además es entrenable. Podrían existir mecanismos parecidos en otros ámbitos. ¿Te refieres a nivel mental? Quizás menos fisiológicos, más mentales o creativos. Podría ser que periodos de intensa concentración o de bloqueo, incluso de frustración, que son una forma de tensión mental, a veces preceden a momentos de súbita claridad, a una idea brillante, una explosión de creatividad como una liberación potenciada. Después de la carga es una idea interesante, es una idea para seguir explorando, no como la carga en distintas formas. Podría ser necesaria para alcanzar picos de rendimiento o de innovación en otros campos. Un terreno ahí para seguir pensando.